Y acá puedo ir bajando un poco y hago acá azules. No rompería eso. Imprimen los azules, aunque puede quedar ese amarillo, ¿Eh? naranja. Todo lo que está puede quedar, pero que le refuerce con azules. Y acá puedo fundir un poco el azul con el color este y acá también un poco de azul. Y entonces esto puede quedar así. Y entonces, pero acá es muy importante también que pueda seguir esto y termine acá. Yo acá, esto lo pondría como esto, todo esto. Y esto lo seguiría así. Ahora lo ampliaría y lo haría como esto, así. Esto calza. Sí. O sea que esto tiene como color esto. No, guíate, Yuyo. Sí. Guíate por esto, porque esto es lo mismo que lo que tenés del otro lado. Esto es Sí. esto, ¿entendés? Hasta el negro. Y a partir del negro encaja con este. ¿Eh? Que todo esto es todo esto. Sí. Entonces en los azules es esa. Y a partir de acá Sí. empieza esta parte. Sí, tienes razón. ¿Entendés? Este rosa, por ejemplo, va acá. Bueno, entonces este verde no estaba mal acá, porque estaría ahí. ¿Te parece que le ponga líneas negras al borde de eso? Tengo miedo, ¿no? ¿De la tela? Sí. No. Yo quiero verlo de arriba ahora. Yo siempre hago las cosas, pero al mismo tiempo discuto conmigo o con Natalia o Cecilia, según venga la situación, qué es lo que tengo que hacer, porque no tengo del todo, tengo confianza en mi juicio, pero no totalmente. En cambio, sé que ellas tienen ojo también. Yo muchas veces digo que un artista cuando comienza a trabajar es como alguien que va a tomar un tren y va a un determinado lugar que no conoce, pero que por algo quiere conocerlo, porque lo siente o en cierto modo ya conoce de una manera, de una especie de distancia consigo mismo y quiere ser consciente y elige un determinado lugar para ir. En el campo artístico es exactamente así también. Y yo elegí el tema caos. Caos es un concepto temporal, no estático. Es la dinámica de los cambios permanentes. Por esto ahora en la ciencia se utiliza como lo imprevisible. Pero es imprevisible en realidad, está en todo. Y lo imprevisible es lo que la lógica no puede prever por suponer la proyección de un orden que naturalmente se quiebra constantemente, pero nosotros no nos damos cuenta.
Ustedes se preguntarán qué estoy haciendo, ¿no? Yo también me pregunto lo mismo. Pero es una manera de convocar. Y después yo voy sabiendo lo que voy haciendo en la medida que lo voy haciendo. Generalmente trato de convocar un mundo. Van a ver cómo van apareciendo figuras después de esto, dentro de todo un gran despelote. ¿Cómo creo que es el mundo? Yo, una vez que he convocado cosas, empiezo después a obedecer los ritmos, a obedecer cosas que me sugiere, cadencias, y así va apareciendo también rostros dentro de la dinámica abstracta. A mí siempre me fascinaron las figuritas. Cuando digo las figuritas, es toda aquella imagen que uno contempla. Desde la publicidad, los dibujos, las ilustraciones para chicos, las historietas, y los cuadros. Los cuadros a tal punto que cuando tenía 11 años, así como los chicos reconocen marcas de autos, yo reconocía a los pintores del Salón Nacional y decía a mi padre, este fulano, este mangano, este sultano.
está bien. ¿Sí? Ahora lo apoyamos. Espera, no tires. Dejémoslo ahí bajar un segundito. Ahora levantamos este. Qué bien que te acordás, ¿no? ¿Cuánto va a quedar? En blanco queda bueno. ¿También ¿no? lastre? No. Sí, bueno, pero No es la idea. trabajo de escultor. Está bueno uno claro. Está bueno un color claro que te vibre. Sí, yo estaba pensando amarillo, pero no, creo que no tengo. ¿Para Amarillo. compresor? ¿Compresor qué? El compresor hasta donde le voy a preguntar a Andrea cómo va, pero en realidad es una pintura al agua. O sea, usamos una pintura al agua. Ah, pero hay en este momento para Yo creo que compresor. sí. Yo creo Porque que si sí. no habría que ir a comprar. Ahora le voy a preguntar. Bueno, Ahora le voy a por preguntar. ahora. Yo aquí lo que me gustaría hacer es una cosa muy figurativa. Te iba a decir en qué momento iba a aparecer. Una cosa muy figurativa. Fuerte. ¿Eh? En medio de una especie de cabezoto o cosas así. Sí. Después. Espera. La idea que yo tengo es las arrugas, todo lo que es la arruga, La arruga. pintarla de negro y todo lo más blanco, nada más como un dibujo que acentuar el dibujo. O sea, lo que sale negro. Acá. Bien. Ah, por ejemplo, Al revés de lo que harías con el líquido. Acá vienen dos líneas, Sí. acá viene, bueno, esto más o menos, esto es más difícil, pero siempre como si fuese un dibujo, ¿no? Bien. Acentuar el dibujo de las arrugas y el negro por encima, ¿no? Por acá. Es bastante laburo. Pero creo que así sale el dibujo. Detesto el boceto. Porque termina, por lo general, las obras hechas en base a bocetos, la obra termina siendo una caricatura del boceto. El boceto realmente es la obra. Es donde yo creo que uno sabe lo que va formulando en la medida que lo va formulando. Cuando uno habla, cuando uno pinta, cuando uno dibuja, cuando uno baila, no hay un pensamiento anterior a ese pensamiento que se formula. Entonces, lo otro es como con un boceto, es como venir con un inflador yo me acuerdo, por ejemplo, con la pintura romántica en Francia, cuando veía, a veces en algunos museos estaba al lado del cuadro el boceto. Y en el boceto con 4 líneas el caballo estaba saltando. Y después en la obra el caballo estaba totalmente paralítico.
Cuando yo entré simultáneamente a la facultad, al taller de Horacio Butler. Horacio Butler era un pintor de la escuela de París. Y cuando yo iba al taller, por ejemplo, me ponían una naturaleza muerta y yo veía que los objetos eran redondos, que podía agarrarse así, pero eran entradas de luz que se cortaba y todo así, y yo no lo veía así. Entonces yo como los adolescentes tienen una costumbre de preguntar discutiendo. Y ahora a los adultos eso les molesta mucho. Y por supuesto que le molestaba a Butler, y un día me dijo que no tenía nada más que enseñarme. No me estaba dando un título, me estaba señalando dónde estaba la puerta. Y en el 59 me animé a hacer mi primera exposición. Y yo llegué, y con gran sorpresa me lo encuentro a Butler en la puerta de la Galería Wickham, donde yo exponía en la última sala. Y Butler me dice, llegué temprano por si no me gustaba, pero lo estoy esperando para decirle que usted me ha dado una gran lección, porque haciendo exactamente lo contrario de lo que yo le enseñé, ha hecho una pintura que le ha dado un buen resultado. Para mí era como si me hubieran dado el premio Nobel. Caos lo sentía en torno mío y no entendía la actitud que se afirmaba la unidad de la obra. Es decir, ¿de qué unidad me hablaban los profesores? En una sociedad que no había tal unidad. Entonces, por otra parte, yo sentía que la historia argentina del siglo XIX estuvo lleno de tensiones, de oposiciones, de rupturas. Yo desde chico oí hablar de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, de toda la tensión que se produjo el surgimiento del peronismo. Mi padre era muy antiperonista, pero yo veía y sentía y me atraía lo otro que estaba lejos de mi casa y demás. Y todo eso yo lo sentía como tensiones, ¿no? Bueno, muy bien. Tomo ese tren de la aventura del caos. Primeramente lo tomo como de una manera romántica. A mí me influyó mucho la pintura de Goya en un momento, y entonces, y además el informalismo. Entonces, el informalismo yo lo quería utilizar para hablar del mundo.
Acá, ven a este espacio. Bueno, acá yo veo una carita. Y así empieza a surgir y lo que empieza a hacer. Al año y medio de mi primera exposición, ya estaba haciendo mi cuarta exposición, y en la mejor galería de Buenos Aires de ese momento, que era la Galería Bonino, con la Serie Federal. Ahí tuve yo un gran eco y vendí muy fácilmente todo. Pero me produjo eso una especie de crisis. Entonces, yo decía, ¿cómo puede ser que yo me siento como de vanguardia y esto se vende como si fuese chocolate? Y venían una señora, me decía, ¡ay, qué buen gusto! Y demás. Y yo entonces empecé a tener ganas de ser de mal gusto. Tiene algo de gallo eso. Yo me acordaba del caballito del mar de la Pero Draga. mira si no te... Es un gallo. Es un gallo. Un gallo. Es un gallo. Es un gallo. No es un gallo rojo. ¿Eh? No es un gallo rojo ni un gallo negro. No, pero eso significa que tendría que tener rojo acá. Sí. Parece como si tuviese los ojos vendados. ¿Eh? ¿No? Como si tuviese los ojos vendados. Sí. Bueno.
bastante marcada. Sí, pero pasa mucho. Esto es muy grande con respecto a... Claro. Confunde, ¿viste? Hay que hacer como una perra acá. Sí, como velocidad, eso está bueno. Yo, la única instalación que tengo, que todavía conservo, aunque algo restaurada, algo de algunas piezas que se pudieron, de la primera época, ya se llamaba el Ser Nacional. Era la época que la hice en el 65. Y el Ser Nacional era en una época en que la derecha hablaba del Ser Nacional, y para mí el Ser Nacional era ese despelote, bueno, también. Bueno, yo creo que las instalaciones que yo hacía son anterior a la moda. En el 94, Jorge Glusberg me invita a una exposición que estaba haciendo sobre instalaciones. Claro, se había puesto de moda la palabra instalación. Y entonces, el 94 era el momento en que Menem estaba haciendo la reforma constitucional para ser reelegido. Entonces, yo estaba totalmente en contra de eso. Y entonces hice una instalación que se llama Instauración Institucional. Luego, en el 2000, hice otra que fue como un pensamiento sobre toda mi evolución, sobre todo mi proceso, y era otra instalación, más o menos con un criterio semejante. Que se llama Reflexiones, Contexto y Fuera de Contexto. Ahí también incorporaba mi experiencia con los espejos. Entonces, y había frases y frases, y referencias a distintas épocas mías. Era todo un análisis de esto. Entonces, los de los espejos eran las reflexiones de cuando uno mira, y la otra reflexiones del pensamiento. Por eso decía, reflexiones contexto y fuera de contexto. La actualidad me parece más caótica que nunca. Y en ese sentido, me parece que hay que volver a las instalaciones. Porque ya, de la revolución estoy un poquito escéptico. Yo tuve un accidente en el 2002, que en realidad me vino muy bien, porque a partir de ahí no puedo levantar el brazo derecho. Y en cierto modo he dejado de pintar así vertical. Puedo, pero este es un cuadro que estoy haciendo,
puedo hasta acá. Así, después, pero generalmente lo hago horizontal, se lo cuelgo para verlo. Esto lo estoy haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, sigo hasta acá nomás. Y acá sigo hasta acá. Bueno, eso me volcó a trabajar más bien en plano. Y eso me ayudó a desarrollar la relación cada vez más con el dibujo. Pero aquí hay también otra figura que va en sentido contrario. Cuando pongo un color, inmediatamente trato de poner otro. Porque me interesa el sistema de vibración que se establece entre un color y otro. Y la dinámica de movimiento. Yo no utilizo grandes espacios de color, muy pocas veces. En todo caso, si pongo un gran plano de color, es en tanto espacio donde funciona el drama, en cierto modo. Porque para mí un cuadro es como el escenario, es como un escenario de teatro. Ahí va a acontecer un drama. ¿Qué drama? Y bueno, es como vistas panorámicas del drama de la vida. Así un poco es mi relación con la pintura.
vi que estaban saliendo como del contexto en que uno siempre está leyendo, bueno, siempre algo de contexto me sale. Y esto que me salió es ver toda la cosa de los refugiados. Entonces, me salió el título de Refugiados sin refugio. Vuelvo a la imagen del tren. Yo creo que siempre he estado en el tren, o sea, en ese tren. Eso es la unidad mía. Siempre he estado en lo mismo, en ese tren. Pero el tren ha ido andando en distintas estaciones que son los periodos de uno. Y hubo un periodo en que el tren descarriló. Era una época en que yo quería entender bien el contexto de mi época. Porque yo siempre creí que la pintura la función de la pintura era ser eco de una imago mundi, dar una imago mundi. Pero sentía que en la época era muy difícil esa pretensión de imago mundi y que uno estaba invitado más a participar en un hacer del mundi. Tengo escrito acá, puesto ahí arriba, una frase que creo que es, si querés, dice acá: me siento como un primitivo frente a un mundo que me excede, pero en este caso el exceso de objeto no es natural, sino cultural. Me siento como un imaginero de fetiches en medio de una cultura que se derrumba y otra que aún no se ha enunciado como tal, como un espejo que tiene enfrente al fantasma de un muerto y la latencia futura de un nonato. Y me siento así porque me siento artista de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Esto lo escribí ya en el 75, cuando hacía mi exposición de retorno a la pintura después de casi 10 años de no pintar. Y bueno, y esa frase creo que todavía es vigente. La idea bueno, ahora tendría que también aclarar por qué estuve 10 años sin pintar. En realidad, mi pintura se había complicado tanto que porque en ese momento yo estaba con la idea de Asunción del Caos, idea que todavía sigo, pero de otra manera. Y en ese momento la Asunción del Caos para mí era la oposición de elementos muy diversos y que se entrecruzaban. Entonces hacía instalaciones antes que existiese la moda de las instalaciones. Eran instalaciones con pinturas que se entrecruzaban. Me había ido naturalmente del plano y regresar al plano me costaba y la propuesta esa era excesivamente compleja. Entonces desencillé hasta que aclarase. Después empecé para vivir de algo, empecé a dar clases. Entonces me sentí que estaba volviendo a la pintura a través de mis alumnos. Había hecho una terapia y yo mientras hacía la terapia en los años 70, 71, dibujaba, como los chicos, la terapia de los chicos, no hice diván, dibujaba. Y entonces
ahí me empezó a salir una cosa media fantástica que casi como automáticamente me salían los dibujos. Están hechos en papeles así, cualquiera, y con marcadores mientras yo hablaba. No tienen ningún rebusque particular. Muchas veces tiene algo escrito por mí, pero otras veces tienen escritos, no sé cómo. Algunos son de línea muy finita. Acá dice estoy sano. La cara de estar sano. Mira la cara de estar sano que tiene. Hay uno que es el que hice el día de la muerte de Jorge de la Vega. Por ahí aparecerá. Sí. Muerte de Jorge de la Vega. Esto no es mi letra, es la letra del analista. Agosto 27. Como una gente llevando un pescado muerto, ¿no? Bueno, un pez muerto es un pescado. Hay una cosa que muy curiosa, que casi todos están como aprisionados en la línea, ¿no? Me sentiría así. Eso me sirvió para recomenzar, y por eso hice una serie al recomenzar la naturaleza y los mitos. Alquilaba una casa en el Tigre y la empalmaba empecé a mirar la naturaleza, cosa que antes nunca había mirado. Eran alumnos que me preguntaban sobre cómo se hace un paisaje. Yo la verdad es que no tenía la menor idea. Pero entonces yo mismo me fui, aprovechando que estaba en el Tigre, y entonces hice mi interpretación del paisaje mezclando con esos personajes que me salieron. Y así nació la serie Naturaleza y los mitos. Ahora, para mí eso es una cosa como interna. Yo no soy un pintor literario, en el sentido que lo que creo que lo que cuando uno pinta no puede decir eso de otra manera que pintando. Cuando uno escribe no puede decir eso de otra manera que escribiendo. Pero hay una interrelación, porque al final el mundo es uno solo. Los lenguajes son distintos. A mí me interesa la interrelación
de la imagen con la palabra. Siempre me ha interesado. Lo que pasa es que en la actualidad siento que hay como una moda de la palabra. Y yo que la palabra no le creo mucho a la palabra. Entonces, pero hay gente que sí le cree. Es decir, la pintura es la construcción de una imagen que refleje la complejidad de las relaciones de uno frente al mundo. Ese frente al mundo no quiere decir que es yo frente a un paisaje, puede serlo. Yo frente a este modelo, puede serlo. Pero siempre, de alguna manera, es yo frente al mundo. Y de esa manera también el mundo pintar es siempre casi, es como pintar paisajes. Porque uno pinta relaciones de complejidades. Para mí, pintura no es solamente esto que estoy haciendo yo, embadurnar sobre una tela tensa. Pintura es la tela no tensa, es al revés, es no pintar, es poner el objeto, es decir, es la construcción de lo que uno se valga para la construcción compleja de esa imagen. Por ejemplo, ahí hay un problema en la actualidad que hace que muchos prefieran no hablar de pintura frente a esto, sino hablar de, bueno, sí, pintura, pero eso ya pasó. Ahora arte, y arte es un complejo de cantidad de elementos. Pero un músico, cuando habla de música, como un escritor, cuando habla de literatura, no habla... A ver, perdón. A ver, espera. Bueno, mira, acá, ¿ves esto? Sí, está muy feo. Acá yo señalaría negro acá y volvería por acá, negro. ¿Todo? Para. Y acá. Vos ves acá justamente cuando terminás, Sí. te vengo acá, Sí. acá, puedes poner negro, Bien. y en el ritmo de esta curva. Perfecto. Y acá también, un poquito en el ritmo de esta curva. Bueno. ¿Puedes hacer lo mismo por acá? Sí. Yo te digo que yo he trabajado muchas veces en grupo, con otros, pero de igual a igual. O si no, con gente. Por ejemplo, cuando vivía en París, tenía un departamento chico, yo qué sé, y pintaba en el mismo comedor. Entonces terminamos de comer y yo pintaba. Mientras seguía conversando. Pero una cosa es eso, en medio de y otra cosa es que te filmen. Porque yo nunca he sido actor, y yo me siento como un actor, entonces, ¿te das cuenta? Entonces, hay cosas que yo me pregunto, pero ¿esta macana la haría realmente?
si no te estuvieran filmando. Entonces, pero entre tanto he ido pensando y ahora tengo ganas de publicar un pequeño librito que se llame La Asunción del Caos. Quiero, por ejemplo, el ensayito este que quiero construir comienza con la definición que hace el diccionario de la lengua española sobre asumir, hacerse cargo, tomar la responsabilidad de algo. Asunción, efecto de asumir. Caos, estado de amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos. Confusión, desorden. En física y matemáticas, comportamiento aparentemente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos, aunque su formulación matemática sea un principio determinista. Ya ahí empezamos bien. Hagámonos cargo del concepto de caos que día a día lo escuchamos con más intensidad. Definirlo sería una contradicción. Tratar de delimitarlo conceptualmente, fijarlo, precisarlo, salvo que se entienda que la contradicción es el motor de su definición constante, centrado en la paradoja y más aún en el oxímoron, como es el supuesto que el orden del cosmos surge del caos, lo cual es un oxímoron. ¿No será que el caos es el motor constante de todo lo que conocemos como cosmos y que el caos no fue, sino que sigue siendo? Bueno, esta es la idea un poco que quiero desarrollar.